Biografía de Trotsky. Revolucionario ruso, participó en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando una Liga Obrera del sur de Rusia en 1897. Abandonando su trayectoria anterior de socialista independiente, puso su talento de organizador y de agitador al servicio del partido bolchevique. Apoyará totalmente la postura de Lenin. Asumirá la jefatura del Comité Militar Revolucionario, desde donde aportará al triunfo de la Revolución de Octubre. Será el encargado de firmar con los alemanes el llamado Tratado de Brest-Litovsk y será nombrado comisario de guerra. Desde este puesto se encargará de la creación, promoción y dirección del Ejército Rojo. También fue el principal responsable de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques, que instauró el régimen comunista en Rusia. Partido bolchevique. Defiende sus ideas en disputas ideológicas en Nueva York, donde colaboraba para un periódico ruso. Gracias a su poderosa oratoria, alcanza una enorme popularidad que le permite llegar a formar parte del Comité Central del Partido Bolchevique, en el que había ingresado en julio. Ejército Rojo. El Ejército Rojo pasó a convertirse en el Ejército Nacional, el más grande y uno de los más poderosos del mundo en la década de los 40, y hasta la desintegración del Estado Socialista Ruso en 1991. Se organizó para apoyar a las fuerzas del pueblo en su lucha contra el capitalismo, que buscaba retornar a Rusia. En 1946 cambió su nombre a Ejército Soviético. Formó una fuerza militar altamente disciplinada, a partir de voluntarios indisciplinados y sin formación militar alguna. De enero a noviembre de 1919 tuvo lugar el segundo periodo de la guerra, enfrentando al recién formado Ejército Blanco. En 1919, Polonia declara la guerra a Rusia, y el Ejército Rojo llegó hasta Varsovia, donde a pesar de una dura derrota, se logró el término de la guerra. En 1922 se estableció la Unión Soviética. Tras la muerte de Lenin y el exilio de Trotsky, Stalin sube al poder y firma pactos con Alemania. Y es cuando el Ejército Rojo tiene notables avances en cuanto a estrategias y teorías militares. Enfrentamiento de Stalin y Trotsky. Nacieron en Rusia en 1879, de familias humildes. El primero falleció por muerte natural, siendo el primer ministro de la Unión Soviética por cerca de 30 años, y Trotsky fue asesinado en México en 1940, por órdenes del primero. Por encima de toda discusión entre Trotsky y Stalin está la historia compulsada que se muestra inapelable y que nos dice que Trotsky se comportó siempre como un antipartido y opositor al sistema soviético. Lo deshonesto no es solo que Trotsky no compartiera la revolución soviética y las teorías de Lenin acerca del partido y de las tácticas hacia la revolución. El exilio de Trotsky. Lo inaceptable es que se quiera ocultar estas páginas de la historia y colocar a Trotsky como el mayor y mejor defensor del leninismo, para abrir fisuras en los partidos comunistas cuando estos buscan la reubicación ideológica. Grigori Zinoviev, Lev Kamenev y Stalin acusaron a Trotsky de cometer serias violaciones a la disciplina del partido, con el objetivo de debilitar sus organizaciones. Desde entonces, los ideólogos oficiales del régimen se encargaron de revisar la figura de Trotsky, llegando incluso a trucar fotografías originales con el fin de hacerle desaparecer. Por ejemplo, del lugar que ocupaba junto a Lenin mientras éste pronunciaba un discurso, haciéndolo aparecer como un único traidor. Durante sus años de exilio, Trotsky escribiría varios artículos sobre temas de actualidad de aquella época: estalinismo, nazismo, fascismo, la Guerra Civil Española. León Trotsky fue a México. Vivió en la Casa Azul. En 1939 cambió su residencia a la calle de Viena, también en Yocoacán, donde vivió hasta el día de su muerte. En esa casa, Trotsky sufrió 2 atentados, el primero de ellos ocurrido en mayo de 1940.
Durante la madrugada del día del atentado, un comando de 20 hombres armados, comandados por el pintor David Alfaro Siqueiros, logró penetrar a la casa con la complicidad de un guardaespaldas de Trotsky, que era un noble agente. Los intrusos dispararon cerca de 400 tiros con armas de grueso calibre. El propio Siqueiros disparó contra el lecho donde dormían Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, sin lograr asesinarlos, pues lograron pertrecharse junto a una pared, al lado de su cama. Los guardias de Trotsky repelieron a los intrusos y estos tuvieron que huir sin lograr su cometido. Unos meses más tarde, el 20 de agosto de 1940, Trotsky sufrió un segundo atentado en esa misma casa, que le costaría la vida. El asesinato. Trotsky sabía que su vida tenía precio y que este se ponía desde la Unión Soviética. El 20 de agosto de 1940, un tal Jacques Mornan Vendrest se presentó a la temprana hora en su casa, haciéndose pasar por una camarada de partido y simpatizante suyo. Pidió hablar con él unos minutos, pues traía un mensaje muy importante. Trotsky lo recibió en su despacho y mientras leía el supuesto mensaje, Jacques Monard sacó un piolet de alpinismo de entre sus ropas y le asestó un violento golpe en el cráneo, tras lo que se dio a la huida. La gracia está en que el malherido político ruso no murió instantáneamente y atacó a su vez a Mercader provocando una lucha. Todo este jaleo alertó finalmente a los guardaespaldas de Trotsky, que por fin llegaron a salvarle y le emprendieron a golpes con el asesino, en aquel momento, aún en grado de tentativa. Trotsky les detuvo diciéndoles: «No lo matéis, este hombre tiene una historia que contar». Así le salvó la vida y Mercader pasó un buen número de años en la cárcel. Trotsky murió un día después. Su asesino, que utilizaba varios alias, fue identificado como el español Ramón del Río Mercader, miembro de las Juventudes del PSUC. Recibió una condena por 20 años.